Buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades de la Bolsa de Comercio de Córdoba por invitarme. Siempre es un placer y un honor enorme estar aquí en esta provincia. Y básicamente lo que voy a hacer en el día de hoy es explicar por qué Argentina está frente a una gran oportunidad para volver a crecer y para hacer grande a la Argentina nuevamente. La presentación tiene dos partes. Es bastante similar a la presentación que hicimos recientemente en New York, pero me pareció que vale la pena seguir reinsistiendo en por qué vamos a crecer. Entonces, son dos bloques. En el primer bloque explico cómo es nuestro proceso decisorio, porque no es trivial el mecanismo por el cual, digamos, uno enfoca y trata la política y sobre qué instrumentos se elige. Es decir, mi planteo a los ministros es: vamos a trabajar para hacer Argentina el país más libre del mundo. Tan mal no nos está yendo. Desde que llegamos al gobierno avanzamos 40 puestos en libertad económica, sacando algunos casos, que son 2 o 3, de países que prácticamente estaban destruidos y tuvieron que ser reconstruidos. Sacando esos casos extremos, nadie logró lo que nosotros logramos en un sistema como el que tenemos en tan poco tiempo, mejorando 40 puestos, y eso está medido a mitad del año pasado. Así es que imagínense cuando se empiecen a contabilizar todas las reformas, por ejemplo, que pasamos a lo largo, digamos, de lo que fueron las sesiones extraordinarias. Entonces, la primera cuestión que tiene que ver con el proceso decisorio no es menor, porque además este camino hacia la libertad, que implica que además que aquellos países que son más libres crecen el doble, tienen un PBI per cápita 12 veces más grande, tiene 25 veces menos de pobre en formato estándar y 50 veces menos en el extremo. Básicamente hay un objetivo, pero no todos los instrumentos que dispone la política económica se pueden utilizar. Y eso no es menor porque, digamos, son las reglas, y es lo que además es el título de mi próximo libro, que se llama La moral como política de Estado. Y eso lo que sirve es para explicar cómo es el proceso decisorio, qué instrumentos sí, qué instrumentos no, y qué instrumentos de ninguna manera vamos a usar tampoco. Eso, digamos, ahora cuando después veamos el tema, hay un apartado sobre inflación, digamos, voy a hacer algunas reflexiones. Y la segunda parte de la presentación tiene que ver en mirar a Argentina como si fuera un modelo de negocio. Es decir, entonces, si ustedes, las condiciones del país, digamos, genera la oportunidad de que haya negocios, evidentemente habrá inversión. Si habrá inversión, digamos, habrá crecimiento. Eso traerá más productividad, mayores salarios, menos pobres, menos indigentes y mejora en la calidad de vida de todos los argentinos. Entonces, si Argentina está en condiciones de crear valor, consecuentemente Argentina podrá, digamos, crecer. Entonces, lo que tiene que ver con el marco, digamos, bajo el cual nosotros tomamos decisiones, y es esto que nosotros llamamos la moral como política de Estado, nosotros decimos que existen un orden de mérito de 3 elementos bajo los cuales se suele analizar o tomar decisiones de política. En general, las más frecuentes, y yo creo que es parte de por qué el debate se ha degradado y por qué, digamos, los socialistas, pese a que tienen ideas espantosas, pese a de que lo han intentado en cerca de 45 países y siempre han fracasado,
y además, o sea, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Asesinaron a 150 millones de seres humanos. A pesar de eso, Dios siguen dando la batalla, digamos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, ellos se arrogan ser altruistas. Obviamente que en esa... Primero que todas las cosas que prometen son siempre falsas, pero son muy seductoras para el oído humano. Y por otra parte, además, como nosotros no hemos dado la batalla cultural de lleno, nos han, digamos, cooptado las ideas en base, digamos, a decir que nosotros decimos cosas que no decimos. O sea, entonces, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que critican a los liberales por ser individualistas. Y el individualismo en el liberalismo no es una cuestión de ego, es una cuestión de reconocer que somos individuos, que somos distintos y que nosotros pensamos en términos de que cada uno de nosotros, digamos, es independiente, o sea, se reconoce a cada individuo. Bueno, pero ellos son muy hábiles en, digamos, sin ir más lejos, una persona, digamos, cuyo único talento es haber sido hijo de... Díaz hizo un comentario sobre la nota que yo hice con Majul, donde, digamos, básicamente, donde yo decía que nada, que había bajado 20 kilos y que mis estudios daban indicadores propios de una persona de 30 años. Salió a decir que yo tengo una distorsión de la realidad, que creo que tengo 30 años, lo cual es una estupidez del tamaño de una casa. Digo, alguien que, digamos, ha admirado siempre tanto a Milton Friedman, y primero los datos, digamos, cuando miro el espejo, digo, el primer dato es ese, que claramente no tengo, digamos, 30 años, pero que eso no quiere decir que me cuide y tenga digamos, los indicadores como tal. Pero es así como mienten, o digamos, otra persona, digamos, muy precaria intelectualmente, pero claro, con cámara. Entonces en un momento dijo, no, bueno, pero digo, qué loco que está, digamos, va a las provincias el tour de la gratitud para que la gente le dé las gracias. No, por favor, no se puede ser tan imbécil, tan estúpido. O sea, voy a las provincias a dar yo las gracias a quienes han decidido acompañar al mejor gobierno de la historia. Así es que, digamos, no solo que tenemos que gobernar, sino que tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es hacer buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos y poder seguir viviéndolo como parásitos que son, que yo la verdad que no sé si odian más bañarse o trabajar. No sé, es un dilema que todavía no encuentro, pero creo que más le molesta trabajar, porque cada 2 por 3 cuando van a hacer lío a las inmediaciones del Congreso se llevan unas lindas duchas, pero bueno, es, digamos, un elemento de otro índole. En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando es que, digamos, hay 3 líneas, digamos, bajo las cuales uno toma las decisiones. Y este es el orden de mérito nuestro. La primera es la cuestión de la ética y moral, o sea, los valores, lo que nosotros llamamos los valores de Occidente. Hay una segunda línea que es la eficiencia económica y hay una tercera línea que es la más despreciable de todas, que es el utilitarismo político. Es decir, tomar decisiones porque rinden en términos políticos. Digo, y en general siempre el debate estuvo centrado entre discutir el utilitarismo político y la eficiencia económica, y esto básicamente tenía algunos problemas, y era que en general los políticos no saben de economía. Es más, hay una frase hermosa de Thomas Sowell que dice: la primera ley de la economía es la escasez, no hay de todo para todos. Y la primera ley de la política es
ignorar la primera ley de la economía. O sea, entonces, eso siempre, digamos, el ministro de Economía estaba en desventaja frente a los cortadores de cintas, por ejemplo. Bueno, eso hoy no pasa. Es decir, y creo que hemos documentado en los hechos nuestra pasión por cuidar las cuentas públicas. Pero al margen de eso, ese debate aún así sigue siendo incompleto. Y por eso, digamos, la izquierda se pudo arrogar la bandera de la moral y ser ellos los altruistas. A pesar de sus enormes fracasos, lo han hecho. Bueno, mi propuesta es, esa bandera ellos se la llevaron ilegítimamente, así que nosotros estamos acá para robarles esa bandera y volver a traer las banderas a quien corresponde, que es al liberalismo o al capitalismo de libre empresa. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de los valores éticos y morales, los valores de Occidente, es una categoría arriba y las cosas se hacen en función de si están bien o están mal, si es justo o si es injusto. Entonces, los pilares de este mecanismo decisorio es claramente la filosofía griega, digamos, el derecho romano, ¿sí? Digamos, la rectitud de los estoicos, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, el rey Salomón, digamos, cuando le pide al Creador que los deseos, le dice qué era lo que quería, ¿no? Y decía, sabiduría para saber distinguir el bien del mal, coraje para elegir el bien, templanza para sostenerse y ser justo, o sea, obrar con justicia. Y digamos, el elemento, digamos, que va a determinar lo que consideramos que está bien o no, son nuestros valores judeocristianos. Ahí también por eso es tan importante el rol de lo que es la ley natural, digamos, cuáles son los derechos naturales, o sea, y ahí, digamos, aparecen con claridad dos, ¿no? Digo, que es el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Digamos, en ese sentido, por eso nosotros también enfocamos mucho en lo que es ulpiano, ¿no? Que, digamos, no eso es que solo el derecho es darle a cada uno lo que es suyo, sino que suyo es lo que se gana laburando. Es decir, de hecho, cuando el Creador expulsa a Adán y Eva del paraíso, le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Nosotros los liberales eso lo entendemos, los zurdos deben tener algún problema de traducción y creen que es con el sudor de la frente ajena. No, es con la propia, es decir, es sin violentar a otros, o sea, respetando a otros, o sea, es la base del principio de no agresión y vivir de lo que produce uno, digamos, o sea, no estar parasitando ni robando a otros. En ese sentido, digamos, después aparece, nosotros trabajamos con la idea del principio de apropiación de Locke. El principio de apropiación de Locke es que si ustedes encuentran algo y no es de nadie, entonces es de ustedes. Y eso, digamos, sumado a que ustedes van a ser dueños del fruto de su trabajo y que cuando encuentran algo, ustedes lo pueden incorporar, trabajar y convertirlo en otro bien, digamos. De hecho, Hayek señalaba al mercado como un proceso de descubrimiento. Si el mercado es un proceso de descubrimiento, no existe tal cosa, por ejemplo, en la distribución del ingreso como una torta, porque esa torta no existe, sino que esa torta es una torta que se va generando. Por lo tanto, digamos, si ustedes generan esa torta, ustedes son dueños de lo que generan. Entonces, este tipo de cosas hace que, por ejemplo, una ley, digamos, o sea, lo que es el derecho positivo, cuando coincide con el derecho natural, esa ley es justa. Y cuando eso no coincide, digamos, ustedes tienen tensión y es injusto. Digo, para ser más simple, si uno hace una ley que dice, ok, digamos, ahora como este grupo no me gusta, lo voy a exterminar,
Eso puede ser legal, pero no es legítimo. Y así, digamos, hay un montón de cuestiones vinculadas a cómo uno diseña políticas, que hay cosas que pueden ser legal, pero son profundamente ilegítimas y por ende son profundamente injustas. La segunda parte del análisis o la segunda categoría tiene que ver con lo que es la eficiencia económica. Es decir, claramente la eficiencia económica está por encima del utilitarismo político, pero la forma en la cual los economistas plantean la eficiencia económica tiene problemas de construcción analítica que hace que a veces los economistas terminen recomendando cosas que el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, si bien, digamos, hay cosas, digamos, que el buen análisis económico no avalaría de lo que son las políticas utilitaristas, es decir, difícilmente ustedes pueden encontrar algún economista semi-razonable que avale que durante un año electoral se emitan 13 puntos del PBI, o que deje 4 bases monetarias venciendo en un día, o que tenga el equivalente a 9 o 10 bases monetarias en deuda en pesos venciendo a 30 días, o dejar deuda por importaciones por 50.000 millones de dólares, o vaciar el Banco Central y dejarlo con reservas netas negativas. Pero cuando la política le gana, digamos, al análisis económico, pasan ese tipo de cosas. Sin embargo, ese análisis es insuficiente, o sea, digamos, le falta todavía poco más, y por eso una de las cosas que yo propongo en esta forma en la que se debate es la forma en la cual se define eficiencia. El tema de la eficiencia, digo, no es un invento nuevo, o sea, digo, ya, digamos, leen Genofonte y van a encontrar, digamos, o sea, 384 años antes de Cristo y ya, digamos, o sea, estas cosas se discutían. Pero al margen de eso, lo importante es que, digamos, ya en Adam Smith estaba bien claro la idea de la mano invisible, que cada uno, guiado por nuestros propios intereses, conducen al máximo bienestar general. Y probablemente, digamos, es la metáfora de la mano invisible, es muy linda, pero, digamos, mucha gente no la entiende, por eso a veces es mejor trabajar con la de Bastiat, ¿no?, que es lo que se ve y lo que no se ve, pero el concepto es bastante claro. Y eso, la forma en la cual se aborda el problema de la eficiencia no es trivial. Entonces es como yo digo en las distintas presentaciones, planteo la dualidad entre mirar este problema en la lógica que lo mira un economista neoclásico, que es el óptimo de Pareto, y la lógica, por ejemplo, como lo plantea Hans Hermann Hoppe. El problema del planteo estrictamente neoclásico es que es un subproducto de la demostración de existencia, o sea, del análisis del equilibrio. O sea, digamos, un economista, cuando mira un problema, digamos, de equilibrio general, se hace 3 preguntas. Se pregunta si el equilibrio existe, se pregunta si el equilibrio es único y después se pregunta si es estable. Ahora, cuando ustedes se hacen eso es una dimensión. Entonces, digamos, si ustedes las funciones, digamos, de exceso de demanda deriva de conjuntos que son convexos, ¿sí? Que sea convexo quiere decir que si ustedes toman 2 puntos cualesquiera y los unen, lo que está dentro del conjunto, digamos, dentro de esa línea existe en el conjunto. Ejemplo, yo hago una línea de acá hasta acá, si la uno está dentro del conjunto. O sea, es un conjunto convexo. Un círculo es un conjunto convexo, un cuadrado es un conjunto convexo. Si yo tengo una dona, no es un conjunto convexo, porque yo tomo 2 puntos, lo quiero unir, y puede pasar por el medio de la dona, y ahí no existe. Entonces, ustedes para demostrar la existencia necesitan algo que se llama, un instrumento que se llaman teoremas de punto fijo,
que no es ni más ni menos que una generalización del teorema del valor medio. Es el teorema del valor medio, si se recuerdan, si una función es continua y pasa de negativo a positivo, en el medio hay va a haber un punto donde es cero. O sea, no necesariamente en el medio, sino va a haber un punto entre esos dos puntos que es cero. Bueno, eso vendría a ser el exceso de demanda. Cuando el exceso de demanda es cero, quiere decir que el precio es el de equilibrio. Por lo tanto, si ustedes tienen un conjunto que es convexo, ¿sí?, las funciones son continuas, si son correspondencias son semicontinuas, y eso permite que el equilibrio exista. Si además ustedes solamente tratan con aplicaciones punto a punto, es decir, que un precio solamente contesta una sola cantidad, entonces además ese equilibrio va a ser único. Y si además, digamos, los efectos directos son más fuertes que los indirectos, está claro que es estable. Es decir, digamos, impacta más fuerte el precio del té en el mercado del té que en el mercado del café, lo cual es bastante evidente. Entonces, en ese sentido, ustedes resuelven el programa del equilibrio que existe, que es único y que es estable. El problema es cuando los economistas además le queremos cargar o poner una dosis normativa a esto. Ahora queremos demostrar que es eficiente. Ahora, para ser eficiente y para tratar de mapear con la idea de Adam Smith, entonces todas las partes que constituyen el exceso de demanda tienen que estar optimizando. Entonces los consumidores van a estar, esas demandas se derivan de una maximización de la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. Y de ahí ustedes van a derivar la demanda de bienes y la oferta de factores. Cuando miren las empresas, van a maximizar beneficios, de ahí van a derivar la oferta de bienes y la demanda de factores. Entonces, si ustedes tienen funciones de demanda que surgen de optimización, funciones de oferta que surgen de optimización, digamos, cuando ustedes llegan a encontrar el equilibrio, ese equilibrio además se está maximizando. Por lo tanto, se cumple el primer teorema del bienestar, que todo equilibrio competitivo es óptimo de Pareto. Creo que estoy ganando en mi intuición de explicar temas complejos como fácil. O sea, estoy mejorando mi calidad de divulgador. Pero al margen de eso, el problema con esa definición, con esa forma de trabajar, es que para yo derivar un máximo, me tengo que darle una estructura matemática muy particular para que yo tenga un máximo. Si una cosa es encontrar un extremo puede ser un máximo, un mínimo, o puede ser una solución de esquina. Pero yo tengo que encontrar un máximo ahora, que es, digamos, una cosa, por ejemplo, una función estrictamente cóncava me va a permitir encontrar un máximo. Una función estrictamente convexa no me permite encontrar un máximo. Esto tiene algunas consecuencias no menores, que yo la voy a tratar en la parte de crecimiento, cuando yo digo que el Ministerio de Federico, en realidad el verdadero nombre es el Ministerio de los Rendimientos Crecientes, no el Ministerio de la Desregulación, y deriva de esto. Porque si yo tengo una función de producción estrictamente convexa, entonces lo que encuentro no es un máximo, es un mínimo. Digamos, en equilibrio general por lo menos nadie se engaña y lo llama funciones no convexas. Digamos, lo grave es cuando asociado a ello hay estructuras de mercado concentradas y a alguien se le ocurre regularlo. Cuando ustedes lo regulan y lo asimilan a una empresa competitiva, le quitan los rendimientos crecientes y cuando ustedes hacen eso, matan la fuente del crecimiento económico. Entonces, digamos, de ahí deviene. Ahora, entonces, fíjense que, digamos, el más popular de los libros de Adam Smith, que es la investigación sobre la naturaleza, las causas y la riqueza de las naciones, digo, él lo que quería estudiar era el crecimiento. Digamos, el miércoles voy a estar dando una explicación de qué creo que es lo que hizo Adam Smith. Es mi opinión, pero, digamos, o sea, trabajo con ella intensamente. Así es que, básicamente, la idea es crecer. Y si ustedes, y eso estaba en Adam Smith, era la idea de la fábrica de alfileres.
Y eso es consistente con lo que en la teoría del crecimiento se llama el palo de hockey, o sea, el nivel del PBI per cápita a lo largo de la historia de la humanidad estuvo prácticamente constante hasta que apareció la revolución industrial y hace la forma de un palo de hockey. Entonces, digo, matar los rendimientos crecientes, por ejemplo, lo que hace es matar el crecimiento económico. Ahora, esto se hace en nombre de ¿qué? La regulación. ¿Por qué entonces se regulan? Porque supuestamente no es eficiente. Entonces, digamos, ustedes violan el primer axioma de la economía del bienestar y por ende regulan. Bueno, pero eso no es un problema, digamos, de la vida real, es un problema de la teoría económica que decidió utilizar esa estructura matemática. Por eso a mí me parece mucho más interesante la derivación de optimalidad que hace un filósofo alemán que se llama Hans Hermann Hoppe, quien particularmente a mí me odia y habla pestes de mí todo el tiempo, pero hizo una derivación en un libro que es Economía y Ética de la Propiedad Privada, que es brillante. Él deriva la optimalidad desde la lógica aplicando el principio de apropiación de Locke y el principio de no agresión. Y esa demostración lo que hace es que ustedes pueden derivar un óptimo sin tener que estar atado a esta estructura matemática. Cuando ustedes hacen eso, la idea del fallo de mercado desaparece, porque ¿qué es lo que se define como fallo de mercado? Es lo que yo estoy observando respecto a lo que yo defino como el óptimo y a eso lo llamo fallo de mercado. Entonces, si ustedes validan esa visión de los neoclásicos, validan la intervención y al validar la intervención le abren las puertas al socialismo. En cambio, la definición, digamos, de Hans Hermann Hoppe no habilita la existencia, si los intercambios son voluntarios, no hay lugar al fallo de mercado y consecuentemente no hay lugar para la intervención. Entonces, no es un tema menor. Y la otra cuestión es, pero esto es en términos estáticos, es en términos dinámicos, y es qué es lo que lleva a maximizar el crecimiento económico. Y lo que señala Huerta de Soto y otros autores es que es muy importante las instituciones, que sean instituciones que permitan liberar, digamos, la función empresarial, es decir, la creación de valor. Y ahí ustedes tienen dos dimensiones, tienen una dimensión a la Schumpeter, ¿no? Que es la idea de la destrucción creativa. El día que, digamos, Edison inventó la lamparita, bueno, los fabricantes de velas, si no se ajustaban, iban a tener problemas, o sea, iban a terminar quebrados. Ahora, acá nos estamos iluminando todos con luz eléctrica. O, digamos, o a alguien se le ocurre ir a llorar por los puestos de los carteros porque apareció el email. Digo, de vuelta, no hay que dejarse llevar por la falacia ludita. Hay un libro muy hermoso que se llama La economía en una lección de un periodista que se llamaba Henry Hazlitt, que había estudiado con Mises. Y, por ejemplo, en uno de los capítulos de la economía en una lección tiene uno que se llama El odio a la máquina. Entonces quiere decir, digamos, porque usted puede decir, no les gusta Adam Smith, no le gusta Hazlitt, no le gusta Bastiat, no le gusta Hayek, o sea, Milley le cae desagradablemente mal. Ok, no hay problema, yo no tengo ningún tipo de problemas con esas cosas, en especial en la última sentencia. Pero a lo que voy es, a ver, si fuera cierto que el progreso tecnológico destruye puestos de trabajo, esto es muy interesante, porque hoy la tasa de desempleo tendría que ser del 90%. Y ustedes dicen, ¿y de dónde sacas ese número? Bueno, si el progreso tecnológico destruyera puestos de trabajo, quiere decir que a partir de la revolución industrial, si lo fechamos como un momento donde empieza la expansión, entonces quiere decir que los puestos de trabajo son los que teníamos en ese momento y no más. Y si en ese momento en el planeta vivían
800 millones de seres humanos y hoy viven 8.000, quiere decir que la población se multiplicó por 10 y siguen habiendo la misma cantidad de empleos. Si el progreso técnico destruyera puestos de trabajo, tendríamos un desempleo del 90%, lo cual me voy a salir del protocolo, perdón, pero es una pelotudez del tamaño de una casa, ¿ok? Sin embargo, digamos, uno ve los luditas por todos lados. Yo el otro día dije los luditas, digamos, tienen problema de comprensión de texto, no va a hacerse dar las gracias a los lugares. Digamos, entonces, digamos, dada la rudimentariedad de algunas personas, ludita, el término ludita viene de lud, que es el tipo que cuando vino, apareció la máquina de vapor fue, digamos, y el telar lo rompió. O sea, para frenar el progreso tecnológico. Entonces, es divertido porque son luditas, pero después usan el último celular, digamos, que compran en una tienda en Nueva York. Entonces, la realidad es que si ustedes permiten que fluya la destrucción creativa a la Schumpeter y además ustedes tienen instituciones a la North que permite que el sistema se pueda ir adaptando, bueno, ustedes lo que están haciendo es tener un marco institucional que permite que haya creación de valor. Ahora, esa creación de valor, ustedes además, es falso el relativismo moral. Es decir, no todas las cosas están bien. Y no me refiero a que si nosotros estamos dispuestos a comer vacas y en la India no, porque eso es entendible. Pero hay un conjunto de valores que ustedes no pueden violentar y que si los violentaran está mal y eso es injusto. Entonces, si yo voy y busco, y cuando digo los valores de Occidente, digo los valores judeocristianos, es, por ejemplo, matar está mal. Y creo que todos podríamos estar de acuerdo en que matar está mal. Bueno, a los socialistas eso es relativo, para ellos es relativo, si es en función de conseguir el objetivo que ellos dicen, que están dispuestos a matar gente, y lo han admitido a lo largo de la historia, como un costo que había que enfrentar. No, bueno, para nosotros matar está mal. Para nosotros robar está mal. Digo, ¿qué es sino la justicia social? Es tratar desigualmente, es decir, es como que venga yo, a punta de pistola, les robo a todos ustedes y les reparto a ellos. Claramente, ustedes van a estar enojados y ustedes van a estar felices. Es más, puedo hacer algo profundamente inmoral. Tengo 5 personas, uno gana 500, los otros ganan 0, le saco 400 al que tiene 500, le doy 100 a los otros 4 y es una maravilla. Voy a las elecciones, gano con el 80%. Pero ¿cuál es el problema de eso? Sí, utilitaristamente, en términos políticos, es brillante. En términos morales, es siniestro, porque estoy robando y robar está mal. No solo eso, es más, el primer mandamiento, digamos, si lo leen desde la Torá y no, digamos, desde cómo fue adaptado después, lo primero que proclama es la libertad. Porque cuando ustedes lo leen, digamos, en el libro de Shemot, y el Creador le entrega a Moisés las tablas, el primer término le dice que él es, digamos, el Creador, el que te sacó de Egipto. Es decir, el primer mandamiento lo que declara es la libertad. Entonces, fíjese, está la libertad, está el derecho de propiedad, está el derecho a la vida, están las bases para llevar una vida ordenada. O sea, se definen cuáles son los pecados capitales. Es decir, uno de los principales problemas que tiene el socialismo es que está basado en ¿qué? En la envidia. Y la envidia, digamos, no es solo que puede derivar en un problema de externalidad negativa en consumo que genere una situación circular que no se permite resolver el equilibrio.
Digo, eso es bullshit. Digo, es un problema, digamos, en la cabeza de los economistas que queremos resolver un sistema de equilibrio general, pero ese no es un problema de la vida real, porque llega un momento que si usted no decide porque el otro no decidió y el otro no decidió porque usted no decide, bueno, llega un momento que, digamos, si no lo hacen, no les va a ir bien, por lo tanto van a resolver el tema y supongan que lo pensaran en términos de alimentación. Entonces, ese no es un problema real, es un problema matemático, no es un problema de la vida real. Un problema más cercano a la vida real es como lo trataba Mises, el problema de la envidia desde la perspectiva de la justicia social, digamos, donde ustedes ahí, digamos, revientan, digamos, es injusto, digamos, es un trato desigual frente a la ley, pero ustedes además le están apropiando y están reventando el ahorro. Entonces, digamos, no solo que es injusto, es ineficiente, sino que además dinamita los incentivos ¿para qué? Para crecer, porque están violentando la propiedad privada. Entonces, digo, ¿para qué van a producir si se los va a robar otro? Y después hay una dimensión todavía mucho más, que es una que, digamos, yo estuve desarrollando, todavía no la publiqué, pero ya se las adelanto para ustedes, que es el rol de la envidia destruyendo las funciones de demanda. Cuando ustedes construyen las funciones de demanda y toda una axiomática de la teoría de la elección, hay un axioma, hoy me levanté con toda la topología en la cabeza, les juro que no es lo que dice acá, pero me levanté así hoy. Uno de los problemas cuando ustedes tienen un axioma que se llama axioma de no saciedad. O sea, puede ser el axioma de no saciedad extrema, es que, digamos, ustedes pueden tener dos canastas. Una tienen lo mismo de todos los bienes, pero salvo de un bien tienen un poquito más. Esta última es preferible a la primera. Y la otra es el axioma de no saciedad débil, digamos, que ustedes pueden estar saciados de todos los bienes, pero no de uno, entonces siempre existe la posibilidad de que elijan esa canasta que tiene más, es preferir más a menos. Bueno, esto, que parece una cuestión estética, digo, a ver si las curvas de indiferencia tienen forma parecida a una L o son una herradura, no es trivial en la vida real. Porque cuando ustedes tienen individuos siniestros, nefastos, envidiosos, que es la base de los socialistas, son envidiosos, resentidos, básicamente son personas que prefieren estar mal con tal de verlos a usted peores. Y cuando pasa eso, esos tipos son capaces de destruir el sistema, con tal de verlos peor a ustedes. Cuando ustedes pasan eso, digamos, el sistema no tiene funciones de exceso de demanda, nos quedamos sin análisis de equilibrio general. Entonces, digo, no es un chiste tener del otro lado personas que están dispuestos a romper todo con tal de verlos mal. Eso es el kirchnerismo. Están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder. Y la tercera dimensión es el utilitarismo político, es decir, si esto les rinde o no en votos. Y a nosotros nos parece que es siniestro eso. Es decir, justamente una de las maravillas del liberalismo es al reconocer el individuo, es decir, ustedes no pueden tomar decisiones, ejemplo, la justicia social, de vuelta, en términos de votos es tremendamente favorable, pero es profundamente inmoral. Es profundamente inmoral, está mal. Y cuando ustedes toman políticas que están reñidas y tensionadas, el utilitarismo político con la eficiencia o con la moral, eso termina mal. ¿Quieren un caso aplicado? Argentina, 100 años de socialismo, de ser de los países más ricos del mundo, estábamos a punto de explotar, íbamos camino a Cuba con escala en Venezuela.
Afortunadamente, la gente decidió apoyar un programa liberal, que algunos llaman un radicalismo liberal, un liberal radical, no sé, digamos, extremo, digamos, vaya que saben todo lo más extremo que podría estar. Pero, y hemos decidido los argentinos torcer esta historia de decadencia. Y estamos comenzando la reconstrucción de Argentina. ¿La inflación es alta? Sí, claro que es alta. Pero cuando vinimos era del 1,5 diario. Cuando llegamos, la mayorista era del 54. Como venía la dinámica, íbamos con la cantidad de pasivos monetarios en el central que hubiera quintuplicado la cantidad de dinero, con la cantidad de deuda en pesos que hubiera aportado entre 9 y 10 bases monetarias más, entre el problema de la CIRA, el problema de las reservas netas negativas, digamos, íbamos a ir a una hiperinflación en torno al 15.000% anual. ¿Es alta la que tenemos? Sí, claro, pero venimos del peor lugar del infierno. Lo que tiene que ver con la pobreza, sí está, después de 8 años tenemos los niveles de pobreza más bajos de los últimos 8 años. Ahora, sí, tener cerca de 30% de pobres es un espanto, pero la realidad es que cuando nosotros llegamos, el indicador del INDEC mostraba 41, pero eso en realidad en una serie que está creciendo, mostrar un promedio de 6 meses, está subestimando lo que pasaba en las puntas. Y además recordemos que había controles de precios, que había, digamos, ustedes iban al supermercado y las mercaderías no estaban, por lo tanto era falso ese número. Obviamente que cuando uno sincera eso, ¿qué es lo que pasa? Y sí, subió la pobreza subió al 57%, cuando sinceramos lo que pasaba. Digamos, si de 57 la bajamos a 30, digamos, hay cerca de 15 millones de argentinos que salieron de la pobreza. ¿Estoy diciendo que estamos bien? No, pero estoy diciendo que, digamos, sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Alguien puede decir, no, pero no hay crecimiento. Miren, cuando nosotros llegamos, el arrastre estadístico que traía el PBI era para una caída del 3,5, o sea, solo el arrastre estadístico, con lo cual, si el año terminó 1,7 abajo, quiere decir que entonces nosotros hicimos crecer la economía. De hecho, si ustedes toman el estimador mensual de la actividad económica de fines del 23 versus el del 24, el PBI en esa medida, ¿sí?, digamos, creció 6,6%. Cuando toman esa misma medida para el 25, creció 3,5%. Quiere decir que después de años de no crecer por 2 años seguidos, hemos mostrado 2 años seguidos de crecimiento, donde la economía mejoró 10,5% y que si seguimos así vamos a registrar, después de muchísimo tiempo, 3 años seguidos de crecimiento. Entonces, ahora voy a contar por qué soy optimista con Argentina. Y lo voy a plantear el caso argentino como si fuera el análisis de un negocio. Cuando ustedes analizan una empresa, básicamente ustedes ¿qué miran? El flujo de fondos descontados, ¿no? Ahora, para el flujo de fondos descontados, ustedes tienen que derivar, tiene que haber flujo. Para que haya flujo tiene que haber un negocio, tiene que tener rentabilidad, le tienen que detraer los impuestos, pero del valor también depende del crecimiento y también depende de la tasa de interés. Entonces, lo primero que me gustaría ver es si hay negocios para hacer en la Argentina, es decir, si hay de dónde derivar ingresos. Y claramente que Argentina tiene un montón de sectores que van a generar muchísimo crecimiento
y que ya lo están generando, de hecho. Ah, esto también es buenísimo. No, bueno, sí, claro, digo, claro, porque es tan evidente cómo le rompe los ojos el tema de que la economía crece. No, bueno, pero el crecimiento es dispar. Digo, alguien, digamos, yo no estoy diciendo que lean la literatura que me gusta a mí, porque si no sería como sesgo de confirmación. Pero si van y leen Hirschman y miran la estrategia del crecimiento y el desarrollo, no es algo equilibrado. O sea, va a haber sectores que se van a expandir y hay sectores que se van a contraer. El día que aparece el email, bueno, los carteros van a tener problemas, van a tener que trabajar de otra cosa. Pero son sectores más productivos, con lo cual además van a tener mayores salarios. Si ustedes, digamos, de vuelta, las velas, el ejemplo que quieran. Digo, o acaso, digamos, o sea, todos ustedes seguro que tienen celular o andan usando, digamos, hay gente joven acá, pero hay gente que ha conocido los viejos teléfonos públicos que le poníamos fichitas para hablar. O sea, nadie anda usando eso ahora. Digo, con lo cual, digamos, está claro que ha habido mejoras sustanciales. Entonces, no hay que tenerle miedo al pánico. Digamos, si los luditas tienen miedo por algún tipo de lo que fuera, bueno, hay que explicarles que están equivocados, que la evidencia empírica los... Entonces, ¿qué dicen? No, bueno, pero crece una parte, otra parte se estanca o cae. A ver, en el EMAE entran 15 sectores, 11 crecen. ¡Ey! Vamos, el índice de difusión está en torno al 70%. Es decir, lo que hay que entender es que nosotros, si nos jactamos de ser el gobierno más reformista de la historia, ustedes cuando hacen reformas estructurales, ¿qué creen? ¿Que no va a haber cambio en la asignación de recursos? ¿No creen que va a haber cambio en los precios relativos? O sea, es una idiotez creer que uno puede crecer todo balanceado. En especial cuando ustedes traen una estructura, digamos, desequilibrada por regulaciones e intervenciones de 100 años. Digo, no se puede ser tan precario, por decirlo de manera elegante. Entonces, tenemos sectores, sí, tenemos a la minería. La minería podemos hacer un montón de cosas. Tenemos cobre, tenemos litio, tenemos oro, tenemos minerales raros, tierras raras, o sea, cosa fabulosa. Es decir, Chile, con la misma cordillera, genera 30 veces más que lo que generamos nosotros con la misma cordillera. ¿Todo por qué? Porque estamos abrazados a los ambientalistas idiotas extremos que, digamos, o sea, por poco, si ustedes le hicieran caso a los ambientalistas, no podrían tocar nada en la tierra porque seguramente causaría daño. Si ustedes llevan esa hipótesis al extremo, ¿sabe qué pasa? Se mueren. Es decir, porque si ustedes para consumir algo que está en la tierra necesitan la autorización de la generación que viene atrás, la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue, porque no es solo la que sigue, porque la que sigue tiene que recibir la autorización de la que le sigue a esa, y así sucesivamente. O sea, con lo cual tienen que ir hasta la última generación de la historia. Bueno, les voy a decir algo, si siguen con ese patrón pelotudo, lo que va a pasar es que cuando ustedes vean algo no se lo van a poder apropiar porque van a necesitar la autorización del que viene atrás. Con esa idea, ustedes no van a poder comer. ¿Saben qué? Se van a morir ustedes y no va a haber ni generación futura, ni 2, ni 3, ni 4. O sea, por favor, digamos, pensemos en términos dinámicos. Porque si no pensamos en términos dinámicos y nos dejamos llevar por los imbéciles y los socialistas, nos vamos a autodestruir como civilización. Entonces, tratemos de pensar con la cabeza. El otro sector, digamos, es petróleo y gas. Es decir, Argentina está en condiciones de convertirse en una potencia energética. ¿Por qué creen que están pensando y van a hacer inversiones en data centers? Porque requieren mucha energía y requieren que sea barata y haga frío. ¿Qué mejor que el sur nuestro? Entonces, digo, dejemos de pensar de modo precámbrico. O sea, no estamos proponiendo negar los impactos ambientales. Lo que estamos diciendo es, pero hagamos cosas que tengan sentido.
O sea, porque no sea cosa que con esto de cuidar a la tierra, con el ambientalismo idiota, o sea, entonces, no, hay que destruir el ser humano, porque rompe el planeta. ¿Y para qué está? Digo, ¿para qué nos dio el Creador el planeta? ¿Para qué? ¿Para contemplarlo? Ni que hablar, digamos, lo que podemos aportar en energía nuclear, o lo que es claramente el uranio, lo que es el sector agropecuario argentino. O sea, si no tuviéramos regulaciones idiotas sobre las semillas, podríamos producir por lo menos el doble de lo que producimos. No, pero acá no, esta semilla no se puede usar, digo, todo igual. Digo, todas regulaciones cavernícolas. Ni que hablar lo que tenemos en temas de economía del conocimiento. Y sin ir más lejos, lo que tenemos en el sistema financiero. Digo, cualquier país razonable, pero no digo desarrollado, digo razonable, tiene un crédito en términos del PBI de 60, 70%. Nosotros llegábamos que el crédito del sector privado no financiero era 4% del PBI. O sea, es de cavernícolas. Acá, digamos, la parte que estamos proponiendo y que creo que suma un montón es el tema de la ley de inocencia fiscal. Es decir, ustedes en Argentina, hasta que llegamos nosotros, ustedes fiscalmente eran culpables hasta que demostrara lo contrario. Bueno, hoy, digamos, volvimos a alinearnos con nuestra Constitución y todos son inocentes hasta que el fisco le demuestre lo contrario. Eso significa que si ustedes tienen dólares en el colchón, lo pueden sacar y usarlo como se les dé la gana, porque ustedes en realidad se protegieron, ¿sí?, de 90 años de estafa del Banco Central. Entonces, digamos, o sea, no es que, digamos, ustedes son delincuentes, no, el delincuente era el que estaba en Reconquista 266, y ustedes se protegieron. Entonces, ustedes ahora, por ejemplo, pueden sacar los dólares del colchón, volcarlos en el sistema financiero, y que eso, digamos, empiece a generar posibilidades de inversión en el sector real. Esto es también muy interesante. ¿Por qué, digamos, el Banco Central ahora está avanzando en que esos dólares, digamos, puedan ingresar en instituciones y que puedan ir a financiar distintas actividades? ¿Saben por qué? Porque el argentino ahorra en dólares. Por lo tanto, necesita vehículos de inversión que puedan pagarlo, o sea, tienen que ser en dólares. Entonces, por eso hay como una suerte de split de la banca y de las instituciones, tal que ustedes puedan esos dólares volcarlos al sistema productivo. Es decir, ustedes no se pueden enojar con la realidad, tienen que actuar acorde a las restricciones que pone la realidad. Después de todo lo que sufrieron los argentinos con el peso, bueno, si quieren trabajar en dólares, trabajen en dólares. O sea, se les da la posibilidad de que tengan esos dólares, que los puedan meter en el sistema y que puedan, digamos, financiar actividades productivas y además todos crezcan. Es decir, en el fondo, lo que estamos haciendo es profundizar y que exista fuertemente el mercado de capitales. Y eso, digamos, hay potencialidad y enorme. Podemos multiplicar por 6, por 7, por 8 veces el sistema financiero. Miren si tenemos para hacer negocios. No solo eso, sino que otra parte importante de esto es ustedes generan flujo de fondos, pero claro, cuando generan resultados viene el Estado y les apropia y les saca recursos, digamos, vía impuestos. Bueno, yo voy a decir orgullosamente que somos el primer gobierno en la historia que sacó 20 impuestos y bajó la presión fiscal en términos del PBI 2,5 puntos. Y si nosotros podemos validar en los hechos el escenario base que desarrolló el equipo de Toto, de acá a que termine, digamos, si fuéramos reelectos al año 2031, estaríamos devolviéndole a los argentinos 500.000 millones de dólares. Vaya que sí que le estamos bajando los impuestos y devolviéndole la libertad a la gente. La otra parte tiene que ver con la tasa de interés, y en la tasa de interés tiene un rol fundamental el riesgo país.
nosotros en los 123 años de historia, antes de que nosotros llegáramos al gobierno, Argentina, digamos, tuvo solamente superávit en 10 casos, pero siempre era en condiciones donde estábamos en default, por lo tanto no pagábamos los intereses. Entonces nosotros cuando llegamos había un déficit en el Tesoro de 5 puntos del PBI, en el Banco Central de 10, y nosotros dijimos que íbamos a ir a déficit cero. Nadie ni siquiera debatía la cuestión monetaria, que imagino que no la discutían porque no tienen la menor idea, pero les parecía imposible que pudiéramos lograr el equilibrio fiscal a lo largo de los primeros 4 años de gestión. Y yo sostenía que lo íbamos a hacer en el primer año. No solo que lo hicimos en el primer año, sino que lo hicimos en el primer mes. A partir de ahí empezaron a decir que estaban dibujados, que esto, que el otro, que no lo podíamos sostener. Ya llevamos más de 2 años de gestión y el superávit fiscal sigue en pie y así va a ser hasta que yo esté en el sillón de Rivadavia. Por otra parte, teníamos el tema del déficit cuasi fiscal. Nadie hablaba de cómo terminar con eso. Nosotros terminamos con el déficit cuasi fiscal a los 6 meses de gestión. Desde ese momento la base monetaria amplia no creció más. Por lo tanto, desde ese momento, 26 meses después, la inflación debería desaparecer. Por lo tanto, seguimos convencidos que para lo que es el mes de agosto, la inflación podría empezar con 0. Obviamente que en el medio pasaron cosas que ahora las voy a describir, o quizás me puedo adelantar. Y es, si ustedes miran la tasa de inflación, la tasa interanual llegó a tocar picos de 300, tanto en mayoristas como en minoristas. Hoy la mayorista está en torno al 24, la minorista está en torno al 32, 33%. De hecho, la mayorista hubo meses que mostró deflación. Yo siempre hice mucho hincapié sobre la inflación mayorista porque es la que se adelanta, es la que no tiene que estar mirando el problema de los ajustes de tarifa y demás. Pero el problema básicamente es, el gobierno anterior emitió 28% del PBI, 13% emitió en el año electoral. O sea, tarde o temprano eso iba a haber que pagarlo en inflación y eso tiene un rezago que está en un trabajo que ha hecho un alumno de la Universidad de Córdoba, que son de 26 meses. Dicho esto, además teníamos controles de capitales, controles de precios, eso lo que hace es generar sobrante monetario, que también había que limpiarlo. Entonces tenemos el problema de los rezagos, tenemos el problema del sobrante monetario y obviamente, digamos, si ustedes quieren, tienen perturbaciones de corto que pueden generar alteraciones en la dinámica de los precios. Digamos, no van a modificar la situación de largo, pero sí le puede hacer saltar los precios de corto y que se manifiesten como inflación. Pero el problema más que alguien podría decir, no, bueno, pero la inflación venía cayendo y empezó a rebotar. Bueno, y eso también tiene una explicación. La explicación de por qué pasa eso, nosotros veníamos con la tasa de inflación en descenso. Nosotros en el mes de marzo del 2025, cuando estábamos planeando la salida del cepo, digamos, hemos recibido un ataque especulativo, generó una caída en la demanda de dinero, digamos, saltó la tasa de inflación al 3,7, sin embargo, fue un ataque muy puntual, en un periodo de tiempo muy concreto, pasó la inflación, después en abril fue del 2,2, y en mayo fue del 1,5%. La economía había arrancado el año creciendo al 6 y estaba acelerando al 8. Cuando pasaba eso, evidentemente,
el kirchnerismo sabía que si no hacía algo iban a perder las elecciones y entonces tenían que salir a romper todo. No solo, digamos, con lo cual salieron y el Congreso nos votó 40 leyes en contra del programa económico. Alevosamente. Salió a romper todo. Ahora, ustedes si creen que eso es gratis, no es gratis. Esa situación lo que hizo, al poner en jaque todo el tiempo el equilibrio macroeconómico, hizo que cayera la demanda de activos argentinos. En el mercado externo, digamos, la caída del precio de los bonos hizo que subieran las tasas y consecuentemente aumentara el riesgo país. La caída de la demanda de los activos domésticos, en especial la demanda de dinero, lleva a una pérdida de poder adquisitivo del dinero. Entonces la tasa de inflación se empezó a acelerar. ¿Por qué? Porque al caer el poder adquisitivo del dinero, el nivel de precios va a ser más alto y por ende se va a manifestar como una aceleración inflacionaria. Para que tengan una idea de la locura que enfrentamos nosotros el año pasado, nosotros enfrentamos la corrida más grande de la historia argentina. Tuvimos una corrida equivalente al 50% de M2. Corrieron por 41.000 millones de dólares. Es más, cuando ustedes miraban el balance del Banco Central en dólares durante la última etapa del kirchnerismo, que espero que haya sido la última etapa de la historia, y estamos trabajando fuertemente para sacarlos de la historia de una vez por todas, gracias. Creo que usted quiere seguir ganando popularidad, Messi. Es el jefe de protocolo. ¿Saben lo que es lidiar conmigo, con el protocolo? Cíclope le quedó chiquito. Entonces, en ese contexto, nosotros lo que vemos es que ese ataque, digamos, fue enorme, pero hay algo que todavía es más complicado, porque cuando ustedes toman el pasivo del Banco Central, durante el kirchnerismo oscilaba entre 45.000 millones de dólares y 35.000 millones de dólares. O sea, llegaban a 45.000 millones de dólares, había un ataque especulativo, venía una devaluación, lo llevaba a 35.000 millones de dólares, ustedes se ponían en tasa a hacer carry trade, ¿hasta qué? Hasta que iba a 45 y volvía a saltar el dólar y así se movía. Es decir, que en promedio la economía argentina tenía unos pasivos monetarios por el equivalente de 40.000 millones de dólares. Con el desastre inflacionario que había, con todos los problemas que había, digamos, me pareció un número bastante sólido. Entonces me pregunté por qué eso era así. Bueno, porque del otro lado está el sector privado que tiene que financiar el working capital, ¿no? Digamos que es la demanda de los activos domésticos. O sea, ustedes con eso hacen funcionar la economía. Es decir, no es que ustedes se compran una fábrica, ponen los fierros y ya funciona, no. O sea, necesitan working capital además. Ese working capital, que es el activo, digamos, del sector privado, el activo financiero del sector privado, la contracara es los pasivos monetarios del Banco Central. Quiere decir que entonces había como un número bastante granítico de 40.000 millones de dólares. Eso significa que es el working capital de la economía, es el capital de trabajo de la economía. Entonces, parecía un número, digamos, difícil de romper. Cuando ustedes miran cómo terminó el balance, cómo estaba el balance del Banco Central, los pasivos monetarios, digamos, el día previo a las elecciones, o si quieren el día posterior, era de 28.000 millones de dólares. O sea, se había roto esa línea de los 40.000 millones. O sea, pero además, nosotros habíamos levantado los encajes, con lo cual eso implicó un aumento de la demanda de base de 8.000 millones. Quiere decir que la caída fue del 50%. Claro, por eso la economía venía creciendo al 8% y se frenó en seco, y pasó lo que pasó. Entonces, eso implicó todo ese ataque especulativo, una aceleración inflacionaria e implicó una caída en la actividad económica. Es decir, nos costó más de 25.000 millones de dólares por lo menos en términos de actividad. Digamos, la economía podría haber crecido al 7 y terminó creciendo, digamos, cuando toman el PBI en la frecuencia trimestral, 4,5. Entonces quiere decir que se produjo un daño enorme.
Entonces, no solo le saltó, digamos, o sea, digamos, le cayó la actividad, sino que además saltó la tasa de inflación. Ok, la pregunta es, ok, ahora, digamos, me encuentro contra esta situación, que voy a modificar la forma de hacer política económica, que, digamos, porque nos saltó transitoriamente la tasa de inflación, que vamos a aplicar controles de precios. Es decir, vamos a violentar el derecho de propiedad, vamos a violentar la libertad. No, no cuenten conmigo con eso. Yo voy a seguir haciendo las cosas bien. Tarde o temprano la vamos a derrotar a la inflación. De hecho, desafío que alguien busque en la historia argentina que haya entrado en un año electoral apretando la política monetaria, recrudeciendo el equilibrio fiscal y levantando el cepo. No lo van a encontrar. Es decir, eso es ser estoico. Porque me hubiera resultado mucho más fácil mantener el cepo cambiario. O sea, me hubiera sido mucho más fácil todo el tránsito del 2025 si me cagaba literalmente la libertad de ustedes. Sin embargo, dijimos, eso es injusto, eso es inmoral, y abrimos el cepo. Otra parte más que quiero hablar es sobre el riesgo país. El hecho de que nosotros trabajemos con déficit cero, una de las cosas que implica es que la deuda no va a crecer. O sea, crece solamente por los efectos de la que es indexada, ¿no? Pero no hay nueva deuda, literalmente. De hecho, nosotros asumimos con 500.000 millones de dólares de deuda consolidada, que el kirchnerismo omite la del Banco Central, es como que no estaba. A ustedes que tienen ahí ese colega, que la morsa esa, digamos, golpista, que viene de un feudo, ¿no? O sea, se hace el democrático cuando viene de un feudo. Digo, enseñarle a hacer las cuentas. Digo, bajamos la deuda en 50.000 millones de dólares. O sea, nosotros pagamos la deuda. Eso, digo, parece raro en la Argentina, digamos, que ha sido antes de que llegáramos nosotros un defaulteador serial. Y cuando ustedes básicamente tienen equilibrio fiscal, la deuda no varía y por ende la relación deuda-producto cae. Por ende, o no sube. Por ende, pasan a ser solventes. Con lo cual, inexorablemente, el riesgo país, que tiene que ver con la insolvencia, el riesgo país tiene dos elementos, la insolvencia y la voluntad de pago. Creo que he dado muestras del willing to pay fuertes, pero además con equilibrio fiscal, o sea, con déficit cero en la línea financiera, además somos solventes y tenemos capacidad de pago. Por lo tanto, inexorablemente en algún momento el riesgo país se va a desplomar. Nosotros cuando ganamos en las PASO, el riesgo estaba en 3.000. Hoy el riesgo está en torno a los 500, entre 500 y 550. Ese nivel de riesgo implica que la economía está en condiciones de crecer 4 o 5%. Ahora, ¿ese es el verdadero riesgo de esta administración? No. Hemos colocado deuda al año 2027, es decir, durante nuestro gobierno. El riesgo país es 200. Con esa tasa Argentina podría crecer 7 u 8%. Por lo tanto, no vamos a cambiar la forma de hacer las cosas porque tarde o temprano se va a acelerar el crecimiento, va a caer la inflación y vamos a seguir sacando argentinos de la pobreza. Vamos a seguir en este sendero que va a hacer que la Argentina sea grande nuevamente. Finalmente, quiero ir a los drivers del crecimiento económico. Nosotros, cuando pensamos el crecimiento económico, vemos el crecimiento en tres líneas. Una es la desregulación. Digo que es el ministerio del doctor Sturzenegger, que puertas adentro lo llamamos el Ministerio de los Rendimientos Crecientes. En la medida que nosotros eliminamos regulaciones, libera rendimientos crecientes y por ende genera crecimiento económico. Ahora, la pregunta es, ¿por qué
y yo, digamos, se los planteo de otra manera. Si yo les quito medidas que les devuelven el derecho de propiedad y ustedes se pueden apropiar del fruto de su trabajo, ¿van a estar mejor o peor? Van a estar mejor porque les estoy recomponiendo el derecho de propiedad. No solamente ustedes les cercenan el derecho de propiedad cuando les cobran impuestos, que es un robo directo, sino que también les quitan derechos de propiedad cuando los regulan. Lo voy a hacer con un ejemplo simple. Suponga que yo tengo un edificio que me dedico a alquilar departamentos. Y viene un imbécil y crea una ley de alquileres y me los regula. Bueno, digo, esa ley, a ustedes, los que le están haciendo, que es una suerte, una proxy de un control de precios, es violentar el derecho de propiedad. Ustedes ahora no pueden disponer de su propiedad como querían hacerlo. Consecuentemente, destruyen valor, consecuentemente, hay menos crecimiento. De hecho, fíjense, supuestamente esa medida se había hecho en favor de los más vulnerables. ¿Cuál es la consecuencia? Se ha invertido menos en casas, en viviendas, sí, con lo cual se retrajo la oferta. Además, los que tenían vivienda, si la podían poner, no la ponían a disposición, con lo cual se contraía mucho más. Por ende, el precio se disparaba. ¿A quién terminaba jodiendo? Los que podían pagar menos. O sea, esa medida terminaba, o sea, no solo que era injusta porque violentaba el derecho de propiedad, sino que además al pobre inquilino lo hacía pelota. Y, digamos, se terminaba pagando más cara. Y al pagarse más caro, ¿a quién perjudicaba? A los que menos tienen. Es decir, con lo cual hubo menos cantidades, mayores precios, una pérdida de bienestar enorme. Y sin embargo, ese imbécil sigue defendiendo su nefasta ley. Es increíble. Digo, yo solo en Argentina pasa. Alguien que hizo tanto daño se recicla. Bueno, por eso, digamos, los kirchneristas siguen dando vuelta. Entonces, cuando ustedes desregulan, están devolviendo derechos de propiedad. Y cuando ustedes, digamos, le permiten disponer de su propia propiedad, ¿qué hacen? Se expanden. Esa es la lógica de... Entonces, digo, ¿cuánto hicimos? Y bueno, hicimos 15.000 desregulaciones, o sea, que son equivalentes a reformas estructurales. Entonces, si no, digo, fíjense cómo puede cambiar la lógica de un mercado cuando ustedes tenían prohibido exportar chatarra y ahora se puede hacer, o lo que puede ser, digamos, desregular alquileres, o lo que puede ser, por ejemplo, el caso que siempre cuenta Federico de las sandías. Es decir, fíjense que ustedes tocan un articulito y miren lo que hacen, generan una cosa enorme. Esa es la base del Ministerio de Desregulación. Como comenté antes, estaba inspirado en la idea del fallo de mercado neoclásica de que si hay rendimientos crecientes son estructuras concentradas y por ende es malo. No. Digamos que en un mercado, si ustedes en un mercado hay 10 empresas y una aparece y produce un bien de mejor calidad, un mejor precio, ¿sabe qué va a pasar con las 9 restantes? Van a quebrar. Y ustedes me van a decir que después de eso van a estar peor. Digo, es verdaderamente un tema ese. Entonces, los neoclásicos, cuando ven eso, lo llaman fallo de mercado, regulan y matan el crecimiento. ¿Quieren un ejemplo bárbaro de tapados de regulación, crecimiento cero? Europa. Digo, lo aviso, digo, porque cuando vengan las discusiones de la inteligencia artificial y demás, no nos dejemos arrastrar por los luditas. Ese es el primero. El segundo es el capital humano. Ustedes, cuando miran todo el debate sobre crecimiento económico, el mayor elemento que explica el crecimiento económico es el capital humano. O sea, cuando Solow testea su modelo, solamente puede explicar el 15%. Cuando Mancube, Romer y Weil meten en la prueba empírica el capital humano, salta a 85. Hay 70 puntos de crecimiento que son explicados por el capital humano. Y nosotros, cuando llegamos, entendiendo la ética de la emergencia, bien a lo Ayn Rand, ok, digamos, tenemos 57% de pobres. Y estas personas son víctimas de las políticas de los últimos 80, 100 años. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Dijimos, no, esto se arregla en dinámica
y hay que cambiar el concepto de la política social. La política social en la Argentina, previo a que nosotros llegáramos al gobierno, era yo te doy el pescado, o sea, te convierto en un esclavo. Nosotros arrancamos cambiando el nombre, le pusimos Ministerio de Capital Humano y el concepto es nosotros te vamos a enseñar a pescar. Es decir, te asistimos, pero mientras tanto aprendés a pescar. Así, digamos, el Ministerio de Capital Humano original tenía la idea de niñez y familia, que eso sigue porque, digamos, el núcleo central está en cuando llegan los niños a la vida y, digamos, y darle la contención suficiente para que puedan desarrollar su cerebro. Digamos, esta salud, digamos, usted necesita personas que no solo logren desarrollar su cerebro, sino que además estén sanas. Cuando ustedes se garantizan esos dos elementos, esas personas pueden ingresar al sistema educativo y tener un buen rendimiento. Y eso los prepara para, digamos, su vida laboral posterior. Pero como en el medio también había personas que quedaron y que se cayeron del sistema, también se los dio contención para que para reconvertirse y que puedan reintegrarse al mercado laboral. Por lo tanto, pero lo más importante, dejamos de pensar la política de contención social como estar regalándole el pescado y enseñarles a pescar, y que si es posible tengan unas fábricas, digamos, de una empresa que se dedique a la pesca. O sea, un cambio total en cuanto a enfocar el problema. Es decir, nosotros no queremos esclavos, queremos ciudadanos libres. Y el otro tema, que también es el impulsor de crecimiento, es la apertura. Nosotros lo que vemos es que Argentina, cuando tomamos el coeficiente de apertura de Argentina, que es las exportaciones más las importaciones en términos de PBI, Argentina es el país más cerrado del mundo. Acorde al ingreso que tenemos, tendríamos que tener un coeficiente de apertura del 93%. Tenemos un coeficiente de apertura de 28, basta, se terminó el debate. En el índice que desarrolla el Banco Mundial en cuanto a apertura económica, releva 179 países, estamos 178. Basta del verso, digamos, de la protección, porque eso, digamos, tenemos un infante de más de 80 años, y no sirvió para generar riqueza ni para que los argentinos estén mejores. Digamos, con ese modelo cada vez nos iba peor. Porque además la competencia, digamos, cuando ustedes abren la economía generan competencia y tienen que ocuparse por servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Una política de apertura no solo que beneficia a la mayor proporción de la población, porque gana todos y pierden solamente los sectores ineficientes. Con lo cual, digamos, en términos utilitaristas, habría que abrir la economía. En términos de eficiencia económica, si yo tengo un bien y lo voy a pagar 4 veces más caro, digamos, si abro, lo pago un cuarto y me quedan 3/4 partes para gastar en el resto de los bienes. Con lo cual asigno a sectores más productivos, por ende voy a tener mayor empleo, mayores salarios y menores precios, con lo cual tengo una brutal ganancia de bienestar. Y además, como esas barreras se construyen con la complicidad de políticos ladrones, cuando abro la economía automáticamente también bajo la corrupción. Fíjense que ahora, como señalé al inicio, ustedes tienen alineado el utilitarismo político, tienen alineado la eficiencia, pero aun cuando tuvieran alineado eso, si fuera injusto no debería hacerse. Sin embargo, cuando yo abro la economía, lo que estoy haciendo es darle libertad de elegir, es que ustedes puedan disponer de su ingreso, puedan disponer del fruto de su trabajo. Eso es justo, pero no solo eso. Si yo tengo una barrera que digamos, y que no me permite comprar a lo que debería comprarlo y lo tengo que pagar más caro, el problema es que además los estoy robando, los estoy expropiando.
Entonces, esta política no solo que es la apertura, no solo que es más rendidora en términos de utilitarismo político, porque son más los que ganan, muchísimo más los que ganan que los que pierden, no solo que es muchísimo más eficiente, porque tengo mayores salarios, mayor empleo, menos precios, además tengo menos corrupción, pero sobre todas las cosas, esta política es justa, porque les devuelve libertad y les devuelve propiedad privada. Por lo tanto, cuando ustedes hay tensión entre los valores éticos y morales, lo que es la eficiencia y lo que es el utilitarismo político, esa política económica tiene que ser descartada, o política de Estado, tiene que ser descartada por injusta. Sin embargo, cuando ustedes tienen alineados los valores éticos y morales, la eficiencia y el utilitarismo, significa que entonces esa política es justa. Esa sí es una política que vale la pena ser llevada a cabo, porque es justa y eso es lo que va a traer prosperidad. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que hará a la Argentina grande nuevamente. Muchísimas gracias. Si bancás a Milei sobre todo la silla de la libertad, suscríbete, dale like y compartí.